Nos toca hablar sobre personas morales. La persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. Las personas morales tienen los siguientes atributos: capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio, nacionalidad. El Código Civil nos especifica quiénes son las personas morales. Nos explica que son la nación, los estados, los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás según el artículo 123 constitucional, las sociedades cooperativas y mutualistas y las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 1, nos explica que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. Las personas que, de conformidad con las leyes fiscales, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las obligaciones que se establezcan en forma expresa por las propias leyes. Vamos a tocar el tema del impuesto sobre la renta. En su artículo 1 también nos explica que las personas físicas y morales están obligadas al mismo pago de ese impuesto sobre la renta en los siguientes casos: los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. 2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. El artículo 2 del impuesto sobre la renta de la ley nos explica qué es este establecimiento que explica el artículo 1 y nos dice que es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción y explotación de recursos naturales. El artículo 6 de la ley del ISR nos explica que cuando se trata de los ingresos por dividendos o utilidades distribuidas por sociedades residentes en el extranjero a personas morales residentes en México, también se podrá acreditar el impuesto sobre la renta, pagado por dichas sociedades en el monto proporcional que corresponda al dividendo o utilidad percibida por el residente de México. El artículo 8 nos explica que esta ley hace mención a persona moral y se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. En el artículo 10 de la ley del impuesto dice que las personas morales deben calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. En ese mismo artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta también nos explica que las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley. Este artículo 81 nos explica: los contribuyentes de este capítulo que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas reducirán el impuesto determinado conforme a la fracción segunda de este artículo en un 25%. El artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta nos explica que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley, que es el 28%. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán de multiplicar por un factor que ellos tienen, que es el 1.3889, y el resultado se le aplicará a la tasa establecida en el citado artículo.
En el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo más importante y destacado es que las personas morales determinarán el cierre de cada ejercicio y el ajuste anual por la inflación. El artículo 82 explica que la persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en los términos del régimen simplificado, ¿sí? Además, las obligaciones a que se refiere el artículo anterior tendrán las siguientes. Estas son sus obligaciones en régimen simplificado: efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas, y en su caso expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta ley o las demás disposiciones fiscales obligan a ello. El segundo punto dice: llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en las disposiciones de esta ley y en las del Código Fiscal de la Federación. En el caso de las liquidaciones que se emitan en los términos del penúltimo párrafo del artículo 83 de esta ley, el registro mencionado se hará en forma regular. El tercer punto es emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y las erogaciones, respectivamente, de todas las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta ley y las demás disposiciones fiscales. Cambiando de tema, en cuestión del Código Fiscal de la Federación, que ya habíamos comentado anteriormente lo que decía el artículo primero, de que están obligadas las personas físicas y morales a contribuir para los gastos públicos, también tenemos dentro del Código Fiscal el artículo 18, donde dice que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante un documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este código, podrán utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. También tenemos que tomar en cuenta que existen las personas morales no contribuyentes, ¿sí?, que son las asociaciones religiosas como entes con personalidad jurídica otorgada por la Constitución y la Ley de Asociaciones y Culto Público. Se convierte en persona moral en el ámbito civil, regulada por el Código Fiscal de la Federación, quedando circunscrita en la Ley del Impuesto sobre la Renta como una persona moral no contribuyente. ¿Quiénes pudieran ser personas morales no contribuyentes? Sindicatos de obreros, los organismos que la agrupen, asociaciones patronales, cámaras de comercio, industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, así como los organismos que las reúnen, colegios de profesionales y los organismos que los agrupen, asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada de los distritos o unidades de riesgo previa la concesión y permiso respectivo, instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que sin designar individualmente a los beneficiarios tendrán actividades las que a continuación se señalan: la atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o problemas de invalidez se ven impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo, la atención en establecimientos especializados a menores o ancianos en estados de abandono o desamparo e inválidos de escasos recursos, la prestación de asistencia médica o jurídica, de orientación social, de servicios funerarios a personas de escasos recursos, especialmente a menores, ancianos e inválidos, la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas, la rehabilitación social de farmacodependientes de escasos recursos, sociedades cooperativas de consumo, etc. Muchísimas gracias.